Reyes. Y bueno, pues hoy tenemos la suerte y la fortuna de contar con la presencia de Reyes Mate, que bueno, pues ha aceptado la invitación de dar una conferencia hoy aquí en el Arenal sobre la memoria, esta estupenda jornada que se organiza desde el Ayuntamiento. Para empezar, quiero felicitar a los ponentes de ayer, que estuvo muy interesante, y seguro que todo lo que venga después también, y la charla de lo menos interesante lo que vaya a decir yo, pero bueno, creo que es importante presentar a Reyes. Le quiero dar la bienvenida, bienvenido. No es la primera vez que viene aquí al Arenal, y también dar la bienvenida a Tere, su mujer, que también nos acompaña, que está aquí con nosotros. Y bueno, también la quiero citar porque es una gran lectora de Reyes y también una gran crítica de Reyes, una cruz. Voy a hacer un breve resumen del currículum, que es muy grande, muy interesante, tiene una carrera muy dilatada, como podéis entender, muy productiva. Bueno, pues Reyes es filósofo, ha estudiado en Madrid, París, Roma y Mánster. Es doctor por máster y también por la Autónoma de Madrid. Fue director del Gabinete Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia de 1982 a 1986, desde donde, por cierto, impulsó la creación del Instituto de Filosofía del CSIC, de cuyo patronado fue presidente desde el 87 hasta el 90, fecha en la que fue nombrado director hasta 1998. Quiero recordar a ese gabinete del Ministerio de Educación. Yo lo digo muchas veces, y no porque esté Reyes delante. Yo creo que en la transición política, creo que fue en el Ministerio de Educación donde realmente luego la gente más preparada, más formada, que más claramente sabía lo que querían hacer con la educación, y creo que pusieron una base muy sólidas, aunque no sé si luego se le dio toda la continuidad que se le podía dar a ese proyecto educativo. También ha sido director del proyecto editorial Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía hasta su finalización en 2018, una plataforma académica desde la que se ha organizado pues, los congresos iberoamericanos de filosofía y el programa Pensar en Español. Es un proyecto que ha durado 30 años, en el que se han publicado 34 volúmenes y en el que han participado más de 500 personas. Un proyecto muy importante. También ha sido miembro de la Junta de Gobierno, lo voy a leer en español, lo podría leer en francés porque seguro que me entendíais todos, del Consejo Científico del Colegio Internacional de Filosofía de París, y ha publicado, y muchos lo habréis leído, muchos artículos en El País, en el periódico de Cataluña, en el norte de Castilla y bueno, muchos más medios de comunicación. Y ahora recordarlo para que lo podáis ver, en Televisión Española ha estado participando en un programa que es a las 10 de la mañana, pero que como ahora se pueden ver las cosas que se han echado, pues se pueden grabar y todas estas cosas, que se llama La Aventura del Saber, que ahora creo que no está, pero se va a reiniciar en septiembre, y que es muy, muy interesante. Y por supuesto pues ha publicado muchísimos libros, como La Razón de los Vencidos, Medianoche en la Historia, Luces en la Ciudad Democrática, El Tiempo, Tribunal de la Historia, y su obra La Herencia del Olvido, de 2018, que ha sido Premio Nacional de Ensayo. Ahora estaba trabajando en un libro sobre el nacionalismo, pero no conseguimos, ya le he preguntado varias veces qué tal, creo que es un tema muy interesante y estoy seguro de que él va a aportar muchas cosas sobre ese tema, y es un tema que a la sociedad española nos preocupa mucho, nos interesa mucho, y la verdad es que estoy deseando leer su publicación. También es investigador principal del proyecto La Filosofía después del Holocausto, y en ese sentido, yo que he tenido la suerte de tener muchas conversaciones sobre ese tema con él, puede aportar muchísimas cosas sobre la memoria de las víctimas, los vencidos, los testimonios, los testigos. En una ocasión vimos la película Shoah, ¿recuerdas?, para hacer un análisis de lo que fue todo eso, que es muy, muy interesante, os la recomiendo. Y recientemente he leído un libro de un preso de Auschwitz que fue muy joven, con 15, 16 años, que se llama Simón
Igel, que él ha vivido en Francia, había vivido en Austria, había vivido en París, a su familia la detuvieron en Francia, y curiosamente él se libró, pero lo detuvieron luego a él más tarde, y ese señor que se ha dedicado a contar su historia, como muchos presos de los centros de concentración, su historia en los centros escolares. Yo he coincidido que he estado en uno de ellos donde iba mucho. También he conocido a republicanos españoles que estuvieron en la resistencia, que iban a los centros escolares a contar su experiencia en la resistencia. Lo digo porque aquí de esas cosas en los centros escolares hacemos muy pocas o casi ninguna. Y es curioso porque, por ejemplo, una película de Michael Moore que se titulaba Conquistando el Mundo o algo así, y él de Alemania quería conquistar y llevarse a Estados Unidos a todas las enseñanzas que hacían sobre el nazismo en los propios centros escolares y los colegios. Que, bueno, Reyes me imagino que ha estado en Alemania, está muchas veces, lo conocerá bien. Y este señor Simón Igel, por cierto, no era su chaqueta, era la de un amigo suyo que estaba en ese colegio. La verdad es que cuando toqué la chaqueta, una chaqueta auténtica de Auschwitz, sentí un escalofrío. La verdad es que yo creo que era el escalofrío un poco de la verdad, ¿no? Sentir cómo alguien podía haber llevado eso en esas condiciones, a mí por lo menos me produjo una sensación muy importante y muy seria. Pues Igel, en ese libro, también habla de la importancia de la memoria y también habla del silencio de los verdugos. Cierto, aludiendo mucho al gobierno de Pétain, a la policía francesa, colaboradores que en algunos casos eran más terribles que la propia policía alemana. En un libro que he leído de Marc Levy que se llamaba Los hijos de la libertad, ¿no? Que es un tema también en Francia un poco tabú a veces. Bueno, pues él hablaba de la importancia de la memoria y decía que la importancia de la memoria habla del silencio de los verdugos, pero él también hablaba del silencio de las víctimas. Muchas veces alguien ayer aludió al sentimiento de culpa o incluso al sentimiento de traición por haber sobrevivido en los campos, ¿no? Aquí todos hemos vivido el silencio, que somos hijos de los años 60, también en los pueblos hemos vivido el silencio cuando no se hablaba de nada de esto, hasta que no llegó prácticamente la democracia. Una amiga mía, que su abuelo era el alcalde de Pajares de Alhaja, un pueblo de aquí de Ávila que conocéis, pues no supo que a su abuelo lo habían asesinado hasta que no llegó la democracia aquí en España, ¿no? Porque este Igel reconoce que ni siquiera a sus hijos nunca les ha contado toda la verdad. Bueno, por cierto, recientemente hemos visto cómo se ha publicado la lista de los fallecidos en Mauthausen, que eran 4.435 de los 7.532 detenidos. Y uno de ellos, que se llamaba, lo he visto en la tele, que se llamaba Juan Aznar, decía que esos recuerdos del pasado solo tienen sentido para que la historia no se repita. Es decir, el objetivo de la memoria es el nunca más, decía él, ¿no? Un poco enlazando con el título de la conferencia que es de Reyes, la memoria y la paz. A veces tenemos la sensación que el tema de los genocidios ya es cosa del pasado, los armenios, el nazismo, el estalinismo, el franquismo, pero hoy día también sigue habiendo, ¿no? Podemos hablar de Sudán, Bangladesh, hemos tenido Bosnia, y luego a mí hay algo que me preocupa mucho, porque parece que a veces la historia no se va a repetir, pero cuando oímos hablar a políticos de Italia, a políticos británicos sobre el nacionalismo, al propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con esos discursos xenófobos, excluyentes, la verdad es que da bastante miedo. Bueno, creo que el título es muy oportuno, interesante, porque la memoria, lo comparto con Reyes, debe ser la base de la paz y la reconciliación. Y por supuesto, desde el conocimiento de toda la verdad, se decía ayer, de la justicia y del restablecimiento de la dignidad. O alguien decía ayer que no era dignidad porque siempre habían tenido dignidad, ¿no? Pero sí restablecer el honor de las personas y de sus familias. En fin, que la reconciliación y la paz sean la base de la constitución de un mundo mejor. Agradezco mucho la presencia de Reyes, porque con Reyes siempre aprendes. Estés donde estés,
tomando un café, comiendo, charlando de cualquier cosa. Además aprendes de todo, aprendes mucho de política, sabes mucho de política, pero también aprendes de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, y por supuesto aprendes sobre el Holocausto, aprendes de filosofía, bueno, aprendes de todo, ¿no? Y voy a enlazar con la obra de Sandra, bueno, que representa a Sandra, que es una autora francesa que se llama Políticamente Correcto. Bueno, pues Reyes, que es correcto y es políticamente correcto, pero bueno, a mí me gusta mucho porque Reyes no siempre dice lo que queremos oír, ¿eh? Es decir, que tiene un discurso, yo creo que muy crítico, yo creo que es muy importante para construir en todos los sentidos, y eso a mí de él me gusta mucho. Pues la obra de Sandra, Políticamente Correcto, pues yo creo que Reyes lo es, pero a veces no sé si lo es. Bueno, Reyes, te dejo. Muchas gracias otra vez y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde. Quiero poner esto en marcha y no sé. Bueno, muchas gracias, Cecilio, por tus amables palabras. No le hagas mucho caso, soy siempre las de un amigo. Y eso supone rebajarlas. Gracias a los organizadores, ¿no?, del acto de este memorial por tercer año, a la corporación, y la corporación al final son personas concretas que se molestan en organizar este tipo de cosas. Gracias a ellos y sobre todo gracias a todos vosotros por la presencia, ¿no? Al fin y al cabo, un día como hoy a lo que invita es a estar tranquilamente. ¿Se oye al final? Se oye. Si no se oye, me lo decís. Digo que gracias a todos vosotros, porque a lo que invita un día como hoy es a estar tranquilamente a la sombra, ¿no?, y no escuchando discursos. Pero si estamos aquí es porque pensamos que esto es importante y lo tenemos que hacer. La memoria histórica es una de esas tareas pendientes que tenemos los españoles y que son muy importantes para construir el presente y el futuro. Y me he dado ese título, ¿no?, de la memoria histórica, una invitación, una convocatoria para la convivencia, para la paz, como queramos llamarla, porque contra lo que pudiera parecer, eso es la memoria. Y es verdad que no es evidente, porque la memoria nos divide, nos está dividiendo en España en este momento, ¿no? No hay más que ver los discursos de los líderes del PP y de Ciudadanos, ¿no?, que cuando no desacreditan la memoria, pues la ofenden, como hacen los políticos de Vox. Y por otro lado, ¿no?, a veces discursos sobre la izquierda pues parecen también discutibles, porque se utilizan después de muchos años de silencio. Hay ahora como una fiebre por la memoria histórica y uno se dice que por qué, ¿no? Y no se puede negar que muchas veces se la utiliza como un arma arrojadiza. Es decir, que en este momento la memoria, más que unirnos, nos está dividiendo. Y yo lo que quisiera tratar de contar esta tarde es que si la memoria tiene un sentido, es precisamente el de superar, el poner las piedras para superar las razones de los conflictos históricos de los españoles, y por tanto que es una apuesta fundamental por la paz. Desde luego la memoria interesa en España en este momento y en todo el mundo, puedo decir. Es uno de los grandes temas, de los temas estrella. Y no sin razón, porque la memoria habla del pasado, y el pasado es como un rico caladero de sentido al que todo el mundo acude. Quien se preocupe por dar sentido
a lo que sea, a su existencia individual o a la existencia colectiva, recala en el pasado. Y por eso por el pasado se interesa todas las disciplinas. Por ejemplo, la historia. Evidentemente, la historia, como la memoria, se ocupan del pasado. La historia tiene una teoría sobre la memoria. Los historiadores tienen una teoría sobre la memoria, tienen una idea de la memoria. Yo creo que es una idea equivocada la que tienen, porque ellos entienden que la lectura rigurosa del pasado es cosa de la historia y la vivencia subjetiva, personal, es cosa de la memoria. Y por eso en España, curiosamente, la generación de historiadores de mi generación son los mayores críticos de la memoria, porque entienden que la memoria, si se sale de lo que debe ser para ellos, que es la vivencia subjetiva del pasado, y pretende decir algo sobre la política, pues es peligrosa. Por eso digo que los mayores críticos de la memoria en España son los historiadores muy conocidos, son los mayores críticos de la memoria. Pero lo que quería decir es que, es verdad, la historia tiene una idea sobre la memoria, como la tienen también los buenos escritores. No hay buena literatura sin memoria. No hay buena literatura sin memoria. No me refiero a la literatura, a las novelas históricas. No, me refiero a la gran literatura. Por ejemplo, el Quijote. El Quijote está haciendo constantemente guiños a la memoria. ¿Recordáis el capítulo 8 del Quijote? El capítulo 8 habla de la pelea de Don Quijote con los molinos de viento, y en un momento, cuando acaba el episodio y aparece un Don Quijote maltrecho, divisa a lo lejos un carromato donde hay unas señoras y un jinete. Entonces él imagina que son damas secuestradas y que el jinete, que de hecho viene acompañándolas, que es un vizcaíno, un vasco, piensa a Don Quijote que es su carcelero, y entonces le desafía y se ponen y se golpean. En fin, empieza el debate, empiezan a luchar, y de repente se interrumpe el relato y el Quijote dice: no puedo contar cómo acaba esta historia porque me falta el texto que estoy traduciendo. De repente el lector se da cuenta de que el Quijote es una traducción. Y así acaba el capítulo 8. En el capítulo 9 dice: yo no quiero dejar al lector sin contar cómo acaba esta historia, pero para eso necesito hacerle poner los papeles que le faltan. Y dice: he oído que en Toledo hay un barrio de mala fama donde hay moriscos y judíos que trafican con lo peor de la época, que no eran drogas, eran papeles. Dice: así que voy, y va a Toledo y pregunta, y se le acerca a un jovencito y le dice: se lo vendo. Y dice: ¿y qué es esto? Y dice: son unos papeles. Dice: ¿pero en qué lengua están escritas? Y dice el niño: en arábigo, en árabe. Y Cervantes dice: yo eso no lo sé leer así, pide que se lo traduzca. Y efectivamente es el final de la pelea de Don Quijote con el vizcaíno. Ese gesto que los comentaristas, cuando uno coge una traducción, digo una edición del Quijote, pues dirá: bueno, es una quijotada, esta historia, pues está una ocurrencia de Cervantes. No, era un ejercicio de memoria, porque en ese momento, cuando Cervantes escribe eso, el árabe es una lengua prohibida en España. Estaba prohibido hablar árabe, estaban prohibidos los libros en árabe, estaba prohibida la cultura árabe. Todavía no se había expulsado a los moriscos, se iba a producir en esos días, pero ya era una lengua proscrita. Y el gesto de Cervantes es enorme, el de decir: españolitos, que disfrutáis tantos con esta lectura del Quijote, si queréis entender realmente lo que estáis leyendo, tenéis que recordar lo que hay debajo del castellano, las lenguas ocultadas por el castellano. Podía haber dicho el hebreo, él venía de familia hebrea, pero dice el árabe para no dar pistas. Pero en el fondo lo que está diciendo es que no podemos entender el
el castellano sin la memoria de las lenguas que le alimentan, el árabe y lo mismo, esto para decir que la gran literatura se alimenta de la memoria y, en fin, hay otra novela colosal del siglo XX que es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y también yo a los que trabajan conmigo y quieren investigar sobre la memoria les digo, bueno, hay una serie de autores complicados alemanes que saben mucho de la memoria, pero hay una novela que es un tratado de la memoria y es 100 años de soledad. 100 años de soledad habla de Macondo, que es una ciudad que representa al Nuevo Mundo. Y los habitantes de Macondo nacen con un problema, todos enfermos, nacen víctimas de la peste del olvido, no pueden recordar. Y ese olvido es la razón de todas las desgracias que sobrevive a Macondo, es decir, a América a lo largo de 100 años de historia. Y solamente recuperarán la salud y recuperarán sentido cuando sepan de dónde vienen, cuando recuperen la memoria. Bajo esta metáfora, lo que García Márquez está diciendo es que hubo un tiempo en que vivían en esos territorios unos señores, unos seres, hasta que llegaron unos europeos que pensaban que era una raza, que eran representantes de una cultura superior. Y llegaron diciéndoles: nosotros somos representantes de la gran cultura, del progreso. Y vosotros, indígenas, si queréis entrar en la historia que nosotros representamos, tenéis que olvidaros de vosotros mismos, tenéis que renunciar a lo que sois y aprender nuestra lengua, nuestros modos de vida. La peste del olvido es la renuncia a sus propias raíces, y esa renuncia a sus propias raíces es la causa de todas sus desgracias. Entonces, en esa novela se nos está diciendo que la salud de ese continente depende de que encuentren sus raíces, que se encuentren orgullosos de las lenguas que hablaron, de las culturas que tuvieron, de las religiones que creyeron, etcétera, etcétera. La literatura es impensable sin la memoria, y el psicoanálisis y la religión, todo eso es impensable sin la memoria, pero yo voy a dedicar unos minutos a lo que me es más familiar, que es el lugar de la memoria en la filosofía. Y no os asustéis. No hace falta echarse a correr. Decían de Goebbels, ¿no? aquel ministro de Cultura de Hitler, decía que cuando Goebbels oía la palabra cultura echaba mano a la pistola. Bueno, otro cuando oye la palabra filosofía ya se pone. Va a ser breve. Lo que quiero decir es que para la filosofía la memoria ha sido muy importante, y me detengo en el papel de la memoria en la filosofía porque de alguna manera la filosofía es como la salsa de la cultura. Al final es la clave de nuestros hábitos culturales. Pues bien, para la filosofía antigua la memoria era una cosita menor. Para Aristóteles la cultura era un sentimiento. La memoria era un sentimiento. La memoria provocaba sentimientos, no conocimientos. Eran sensaciones, vivencias. Luego cambia. En la Edad Media la memoria se convierte en lo que los filósofos llamamos una categoría normativa, es decir, en la norma de conducta y de valor de una sociedad. Una sociedad era tanto más sí misma cuanto más respetuosa era con la tradición, con la memoria. Y eso que nos cuenta fabulosamente es Humberto Eco en El nombre de la rosa. ¿Recordáis? El nombre de la rosa, donde los monjes mueren en ese monasterio, mueren envenenados porque son curiosos, quieren leer un libro nuevo. Dicen que ha llegado a la biblioteca un libro nuevo. Y hay uno que dice: yo por un libro nuevo mato. Y van muriendo todos los que osan acercarse a ese libro mueren, porque el bibliotecario, que es el guardián de los saberes, pues se ha ocupado de envenenar la punta de la hoja
y entonces al desalivar y pasar la hoja uno queda envenenado y va cayendo. Y cuando ya al final de la novela o de la película, cuando hay ese momento en el que Guillermo de Baskerville, que es el Sean Connery, esta especie de monje investigador, se enfrenta a Fray Jorge, que es el bibliotecario, el ciego, que es el que está envenenando, y dice, usted es el asesino, y el otro dice, es que voy a explicar por qué lo hago. Dice, San Benito ya dijo que la humanidad sabía todo lo que tenía que saber para salvarse. Entonces, la obligación nuestra, la obligación de las instancias de la universidad, por ejemplo, es transmitir los saberes, no descubrir saberes. Lo que sabemos, lo que necesitamos para salvarnos, ya lo tenemos. Entonces, la tarea en la Edad Media, la educación consistía en transmitir saberes, porque el pasado era la norma, la memoria era la norma del presente. Eso cambia totalmente en la edad moderna. Nosotros somos modernos y para los modernos no hay nada superior a la libertad. No hay nada que nos pueda limitar. La política consiste en encontrar un sistema de convivencia resultado de nuestras libertades. Y la ética consiste en encontrar normas desde nuestra libertad. Y por eso la modernidad, y repito, todos nosotros somos modernos, es tan reacia a instancias exteriores a la libertad que limiten nuestro ejercicio de la libertad. Por ejemplo, la religión, la naturaleza o el pasado o la memoria. Por eso la modernidad es reacia, es alérgica a la memoria. Hasta que ocurre, todo cambia sin embargo en el siglo XX y cambia en el siglo XX porque aparece de repente el pueblo de la memoria. Hay un pueblo que ha cultivado la memoria como valor principal y es el pueblo judío. Entonces el pueblo judío ha vivido en Europa pero ha tenido que vivir calladito. Es decir, renunciando, como les pasaba a los indígenas en América, renunciando a sus propias raíces. El judío, para ser alguien, tenía que poner entre paréntesis su cultura. Por eso tenemos ejemplos como el músico Mahler, Gustav Mahler, que para poder dirigir la ópera de Viena tuvo que bautizarse. Tenían que dejar de ser judío para ser alguien. Y eso ha sido así durante muchos siglos en Europa. Habían renunciado a su propia cultura hasta que descubren que nuestra cultura, la cultura europea, es un fiasco. Y el gran fiasco de la cultura europea, el gran fracaso de la cultura europea, es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue la prueba que supuso una crisis civilizatoria de la que no nos hacemos, ni la imaginamos. Porque de repente todos los valores por los que había luchado Europa durante 2 o 3 siglos se venían abajo. Y es en ese momento cuando el pueblo judío entra en escena diciendo: si los valores europeos que nosotros queríamos defender y que recibíamos y a los que nos asimilábamos resulta que son un fracaso, pongamos entonces en juego nuestros propios valores. Entonces, a partir de ese momento, entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hay una irrupción de la cultura judía en todo el mundo, sobre todo europeo, en el cine, en las artes, en la literatura, en las ciencias, y eso afecta mucho a la memoria. De repente el pensamiento europeo se carga de memoria, y la primera consecuencia es que entendemos la memoria no ya como un sentimiento, sino como un conocimiento. La memoria aporta conocimientos. ¿Y qué conocimientos aporta la memoria? Uno fundamental. La memoria nos hace ver que la historia no solamente son hechos, sino que debajo de los hechos hay una trama oculta. Y esa trama oculta es una historia de sufrimiento. La historia está construida sobre víctimas. Y lo que hace la memoria es darlas significados, hacerlas relevantes. Entonces, cuando decimos que la memoria propone conocimiento, lo que queremos decir es que
debajo de los hechos. Hechos en castellano es el pretérito perfecto del verbo hacer. Hecho. Y un pretérito perfecto es una acción que se ha realizado, se ha completado, que ha tenido éxito. Pero en la historia hay muchos hechos que no llegan a realizarse, fracasan. Y esos para la historia y para la ciencia son irrelevantes. Lo fracasado es irrelevante, porque son no hechos. Entonces lo que viene a decir la memoria es que eso, las víctimas de la historia, todo ese sufrimiento sobre el que se ha construido la historia, todo es significativo. Siempre hemos sabido que la historia se ha construido sobre los débiles, sobre las víctimas, pero habíamos construido una teoría para estar tranquilos diciendo eran el precio del progreso, y de esa manera invisibilizábamos a las víctimas, las privábamos de significación. Pues bien, lo que hace la memoria en esos años de entreguerra es decirnos, no, cuidado, el precio de la historia, las víctimas, forman parte de la realidad. La realidad no solamente son los hechos, también los no hechos. Lo fracasado forma parte el sufrimiento forma parte de la realidad. Y esa es la gran aportación de la memoria entre guerras. Pero luego ocurre algo muy singular. Y es que cuando la guerra acaba, cuando la Segunda Guerra Mundial acaba, aparecen los supervivientes de los campos de exterminio y de los campos de concentración. Y los supervivientes, sin ponerse previamente de acuerdo, coinciden todos en la misma reflexión. Es una de las cosas más llamativas a las que nos hemos ocupado de analizar todas estas situaciones, ¿no? ¿Qué pasa en los campos de concentración y qué pasa después de los campos cuando son liberados? Nos llama la atención cómo, repito, sin poder ponerse de acuerdo, todos sin embargo coinciden los supervivientes en la misma reflexión. Y la reflexión es nunca más. La reflexión del superviviente no es venganza, ni siquiera justicia, es nunca más. Es decir, lo que hemos vivido no se puede repetir. La humanidad no se puede permitir una experiencia parecida porque acabaría totalmente destruida. Entonces ellos sentían la obligación de contar su experiencia y transmitirnos este mensaje: nunca más, nunca más. Pero además añadían algo para que no se repitiera la historia, para que efectivamente se consiguiera el nunca más, para que pudiéramos hacer la historia de otra forma. Ellos además proponían una medida, y era recordar el deber de memoria. Hasta este momento en la historia de Europa la memoria ha sido, digo, una categoría importante para el conocimiento de la realidad. Decía, entre guerras, gracias a la memoria entendemos que la realidad no solamente son los hechos, sino lo que hay debajo de los hechos, esa historia de sufrimiento. Pero no era un deber. Ahora los supervivientes nos dicen a nosotros, las generaciones siguientes, nos dicen, tenéis el deber de memoria. Tenéis la obligación de recordar para que la historia no se repita. Y esto merece una reflexión, ¿no? ¿Por qué es tan importante para las víctimas la memoria? ¿Por qué para las víctimas la estrategia más importante a fin de evitar la repetición de la barbarie? Y la barbarie puede llamarse holocausto, guerra civil o terrorismo eterno. ¿Por qué lo importante es la memoria? Porque no es evidente. No es evidente. No es evidente porque la memoria es una cosa tan frágil que frente a la barbarie parece que es una medida desproporcionada. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial,
había mucha gente interesada en que la historia no se repitiera, por ejemplo los aliados mismos. Pero los aliados tomaron medidas contundentes, no se detuvieron en la memoria. ¿Qué hicieron los aliados? Propusieron un plan Marshall, por ejemplo, para el desarrollo de las economías europeas, pensando que una mejora en la situación económica conjuraría el peligro de las tentaciones totalitarias. Hicieron otra cosa también muy importante, y es imponer a los alemanes una constitución democrática. Los alemanes todavía hoy tienen una constitución democrática que les impusieron los aliados. Hicieron más cosas, por ejemplo, impusieron en las escuelas alemanas y italianas, digamos, la disciplina de la tolerancia, la educación de la tolerancia. Y es fundamental dentro del mundo educativo alemán o italiano, por ejemplo, la educación y la tolerancia. Es decir, los aliados tomaron medidas contundentes, pero para las víctimas era mucho más importante la memoria. Y digo, y es una paradoja, porque la memoria, ¿a qué tiende? La memoria tiende a repetir, ¿no? Es decir, los viejos lo que hacen, que parece que solo tienen memoria, lo que hacen es repetir, repetir. Y ahora estamos diciendo, la forma de no repetir la historia es la memoria. ¿Qué se quiere decir con esto? ¿Qué se quiere decir con esto? ¿Por qué es tan importante? Pues lo que se quiere decir, lo que quieren decirnos los supervivientes con esta propuesta de que la forma de evitar el peligro, la forma de evitar la repetición de la catástrofe es la memoria, es que entendamos que la historia se ha construido precisamente sobre el olvido. La historia se ha construido sobre el olvido de las víctimas, sobre el desprecio de las víctimas, sobre la invisibilización de las víctimas. Entonces, el deber de memoria lo que quiere decir es que si queremos hacer una historia que no sea más de lo mismo, tenemos que dar mucha importancia al sufrimiento que hemos despreciado en el pasado. Y entonces el deber de memoria, ¿no?, esta invitación a construir la historia teniendo en cuenta el sufrimiento de las víctimas, es un programa de una enorme ambición que también puedo decir que nadie ha empezado, que da miedo a todo el mundo, que da miedo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos obliga a repensar la historia. Y cuando hablamos de historia, tenemos que entender que las piezas de la historia se llaman política, ética, arte, derecho, religión, educación. Bueno, pues todo eso, lo que nos están diciendo las víctimas es: si queréis que no se repita la barbarie, tenéis que repensar. Repensar. La memoria es una obligación de pensar de nuevo, no de sentir de nuevo solo, pensar de nuevo. Esas cosas tan importantes como la memoria, la ética, la estética, el derecho, etc. Pensarlo de nuevo teniendo en cuenta algo que no ha tenido en cuenta las teorías de la historia, las teorías de la ética, las teorías del derecho pasadas. Y es el sufrimiento de las víctimas. Y esa tarea, digo, da miedo. Por eso no hay político que se la tome en serio, y tampoco hay profesor de ética que se lo tome en serio. Porque, ¿qué significaría, por ejemplo? Vamos a hacer un experimento aquí. ¿Qué significaría pensar la política teniendo en cuenta el deber de memoria? ¿Qué significaría? Pues significaría algo así como lo siguiente: entender que tenemos que cambiar la lógica de la política, el motor de la política. ¿Y cuál es el motor de la política? Más allá de las diferencias entre la derecha y la izquierda, hay un motor, hay una lógica. Y os puedo decir, y es la misma ahora que antes del Holocausto, que antes de la barbarie. Es la misma. Y es el progreso. Lo que mueve la política es el progreso. Y eso es peligrosísimo. No hay político que se precie que no diga: aquí traigo una oferta de progreso. Y digo, es peligrosísimo. Y puede chocar porque sabemos que el progreso ha traído muchos bienes: la penicilina,
el bienestar. No, mucho. ¿Qué están diciendo los supervivientes cuando nos dicen cuidado con el progreso? Pues hay uno de ellos que lo explica y dice: progreso y fascismo coinciden. ¿En qué coinciden el progreso y el fascismo? En lo fundamental. Y lo fundamental es que el fascismo y el progreso están dispuestos a sacrificar lo que sea para alcanzar el objetivo. Yo tengo un compañero en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha hecho un estudio del desarrollo de la ciencia en el siglo XIX, que fue sobre todo la química, y de la física en el siglo XX, y ha llegado a la conclusión de que lo que ha movido el desarrollo de la química y de la física ha sido la guerra. La guerra es el motor del desarrollo científico. Y hoy es el mercado. Entonces, no se trata, vamos a aclarar las cosas, no se trata de negar el progreso. Se trata de entender que una cosa es entender el progreso como un instrumento al servicio de la humanidad. Eso está muy bien. Y otra cosa es entender la humanidad como un instrumento al servicio del progreso. Y es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que nos piden es pensar en repensar la política teniendo en cuenta estas consideraciones. Que más importante en política que prometer un mundo feliz es ir tomando medidas para reducir el sufrimiento, la injusticia, las desigualdades. Y hay otra conclusión: pensar la política teniendo en cuenta la barbarie, es decir, pensar la política desde el deber de memoria, significa también hacer algo que hemos empezado, pero que nos hemos quedado a mitad de camino, y es pensar la política como Unión Europea. La Unión Europea, decía Jorge Semprún, nace en los campos de exterminio. La Unión Europea nace en los campos de... ¿Por qué? Porque no podemos entender los campos de concentración y los campos de exterminio más que como resultado de los nacionalismos europeos. Los nacionalismos europeos. Entonces, hacer política teniendo en cuenta el deber de memoria es pensar un espacio transnacional. Es pensar un espacio, el espacio europeo, donde lo que nos una no sea la sangre, ni la raza, ni la tierra, ni la religión, ni la lengua, sino la consideración de seres humanos. Realmente, cuando hoy hay políticos que dicen que son nacionalistas y de izquierdas, yo me pregunto, ¿de dónde salen? Porque realmente la invitación, mejor dicho, el deber de memoria, el deber que nos impone la lectura del pasado, es la de tener un cuidado exquisito con un arma, como fue el nacionalismo, que llevó al enfrentamiento entre los europeos y aquellos dos desastres, la Primera y la Segunda Guerra. Entonces, repensar políticamente, repensar la política, teniendo en cuenta el deber de memoria, que es a lo que me estoy refiriendo, significa, por un lado, cuestionar la autoridad del progreso y pensar que más importante que ir a la luna es reducir las desigualdades, las injusticias, el sufrimiento, y por otro lado significa cancelar definitivamente la tentación nacionalista. Esto en Europa es difícil de entender un nacionalista de izquierda. En Europa el nacionalismo es de extrema derecha porque solo puede ser de extrema derecha. Y en España, como el franquismo persiguió tanto a los nacionalismos y los nacionalistas, sobre todo vascos y catalanes, se enfrentaron tanto al franquismo, estaba muy bien, pero caímos en el error de pensar que bastaba ser nacionalista o antifranquista, perdón, para ser demócrata. Y no, había muchos antifranquistas que no eran demócratas, y uno de ellos eran los nacionalismos. Entonces, en España ese debate está pendiente
pero lo digo porque me parece fundamental, como deber de memoria. Y también habría que repensar, ¿cómo voy a decirlo? Vale. Entonces iba a hacer unas consideraciones, lo que significaría revisar la ética y un poco lo voy a dejar, pero voy a insistir en lo siguiente. El objetivo importante de la memoria, del deber de memoria, es el nunca más. Y el nunca más es acabar con los conflictos, acabar con las razones de conflicto. El nunca más es un nuevo comienzo. Es darnos la posibilidad de hacer las cosas de otra manera y con un nuevo comienzo. Y hay alguien que lo entendió perfectamente, alguien que vais a entender por qué lo decía, es Azaña. Azaña, en el discurso de 1938, el 18 de julio de 1938, 2 años después del comienzo de la guerra, tiene un discurso extraordinario. Es un discurso que se dirige a nosotros, a las generaciones futuras, españoles, y nos dice: españoles, cuando volváis la vista atrás a lo que ocurrió en este momento, a lo que está ocurriendo en este momento, tened en cuenta que tenéis que construir una España sobre 3 pilares: paz, piedad, perdón. Ese es el legado que tenemos nosotros: paz, piedad, perdón. Paz. Él decía, lo que ocurra después de la guerra, eso no va a ser la paz. Va a ser la paz de los cementerios, evidentemente. Va a ser la paz que impone el vencedor. Eso no es una paz. La paz significa encontrar las reglas de convivencia entre españoles, pero para eso hace falta caminar por estas 2 categorías: piedad, perdón. La piedad es un concepto religioso, pero también, como tantos otros, es una virtud cívica. Y la virtud cívica la expresaba muy bien 2 personajes enfrentados, como era, ¿os acordáis de Rabin y Arafat? Cuando los acuerdos, aquellos acuerdos que pudieron ser el principio de la convivencia en Palestina, luego malogrados por el asesinato de Rabin, y cuando firman la paz, se dan la mano y dicen públicamente: nos comprometemos cada uno de nosotros a tener en cuenta el sufrimiento de la otra parte. Piedad significa tener en cuenta el sufrimiento de la otra parte. No piedad por los nuestros, eso es muy fácil, es piedad por los otros. Es tomar en consideración el sufrimiento de los otros. Eso es lo que nos decía Azaña. Solo habrá paz en España si nos preocupamos del sufrimiento del otro. Y decía: y perdón. Y en ese texto, decía: yo puedo aceptar que todos los combatientes eran héroes, decía él, pero todos culpables. Azaña, todos culpables. ¿Por qué? Porque no hemos sabido resolver un conflicto político más que matándonos. Es verdad que la responsabilidad no es igual, pero él entendía que teníamos que pedirnos perdón, porque no habíamos sabido encontrar formas y fórmulas que resolvieran el conflicto pacíficamente. Lo que pasa es que para pedirnos perdón unos a otros, y digo, las responsabilidades no son del mismo grado, porque yo mantengo la tesis de que hubo víctimas en los 2 lados. Tan víctima era el maestro republicano, asesinado por ser un buen maestro republicano, como la monjita de clausura, que fue asesinada por ser monja de clausura. Lo que pasa es que entonces las víctimas son iguales en lo fundamental, en ser objetos de una violencia inmerecida. En eso son iguales, porque una y otra son inocentes. Es verdad que la significación política es muy diferente, porque sabemos muy bien que para Azaña y para el gobierno el asesinato de monjas era un delito, y en la medida de lo posible lo perseguía, mientras que para Franco era una estrategia. Y en ese sentido la significación política es diferente, pero tan víctima es una como otra.
Tenemos pues que pedirnos perdón, decía Azaña, porque no supimos resolver esto pacíficamente. Pero para pedir perdón hay que dar una serie de pasos, hay que reconocer lo que hemos hecho, hay que asumir la responsabilidad por lo que hemos hecho. Y estamos lejos de ello. Recuerdo un libro, si tengo 5 minutillos también, recuerdo un libro publicado en Alemania en el año 66, mándame callar, en el año 66 hablaba la incapacidad de los alemanes para el duelo. La incapacidad de los alemanes para el duelo. Decía, los alemanes, 1966, los alemanes no somos capaces de hacer duelo, porque hacer duelo es entender que hemos tenido una gran pérdida. Y la gran pérdida que habían tenido los alemanes era Hitler. Porque se habían identificado con Hitler, era su gran pérdida. Y lo que estaba diciendo a los alemanes es que hacer duelo por Hitler era asumir las responsabilidades que Hitler había llevado a cabo con ellos y gracias a ellos. Entonces, mientras no se hiciera duelo, mientras no se asumieran esas responsabilidades, decían estos dos psiquiatras famosísimos alemanes, los alemanes seguirán pensando igual que en tiempos de Hitler, igual de antisemitas, igual de antijudíos, igual de anticomunistas, igual de incapacidades para ser gobernados, igual de incapacidades para la democracia. Y solamente cuando los alemanes empezaron a hacer duelo a final de los 70, Alemania cambió. Y hoy Alemania es distinta. En España los franquistas no han hecho duelo. Hemos pasado a la democracia sin que los franquistas hicieran duelo, es decir, asumieran su responsabilidad. Y han construido un discurso, el discurso de que incluso ellos han traído la democracia. Esa es una de las razones que impiden pedir perdón. Pero también hay una responsabilidad republicana. Y eso muchas veces lo olvidamos desde el otro lado. Hay una responsabilidad republicana. Y yo de luego no soy de los que piensan que la memoria de la Segunda República es una petición de la Tercera República. No, es una exigencia de una forma de hacer política diferente. Hubo responsabilidades republicanas evidentemente. Mirad, hay un filósofo español, el más importante del siglo XX era Ortega y Gasset. Ortega y Gasset fue diputado en las Cortes, en las primeras Cortes republicanas, y tiene uno de los textos más interesantes y más maravillosos sobre la defensa del Estatuto de Autonomía Catalana, con el de Azaña, dos discursos extraordinarios. Pues este hombre acabó siendo crítico con la República y el 18 de julio tuvo que esconderse porque le querían matar los republicanos. Como mataron al que era decano de filosofía de la Universidad de Madrid, García Morente, perdón, al hermano de García Morente, y él tuvo que salir gracias a un apoyo directo de Azaña. Y Américo Castro tuvo que salir exiliado de España. No tenemos que idealizar el pasado. Y yo creo que es muy bueno exigir responsabilidades, pero también asumir las nuestras. Porque es la única forma de honrar, ¿no?, esa propuesta de Azaña: paz, piedad, perdón. Y estamos lejos de ello. Estamos hablando de la memoria histórica, y la memoria histórica en España, en este momento, más que memoria histórica, es justicia histórica. Las leyes que yo voy viendo en los distintos parlamentos y autonomías son memorias de la justicia histórica. Es decir, hay esta reflexión: como los franquistas ya tuvieron su memoria y sus reparaciones, ahora ha llegado nuestro momento. Y a mí me parece que eso no es bueno. Tenemos que ser generosos y hacer leyes de memoria histórica que sean para todos. Nosotros intentamos, no sé si acabo, yo era miembro del comité de expertos del Valle de los Caídos y quisimos hacer una propuesta de reconciliación y nadie nos la entendió. Fue desestimada por los franquistas y también por la izquierda. Los franquistas decían: a Franco no se toca, y la izquierda decía: eso no hay que lo arregle. Eso, el Valle, nuestra propuesta era
era la siguiente: pensando que en el Valle de los Caídos hay 1/3 de republicanos, de los 30.000, unos 11.000 son republicanos, lo que pensábamos era que ¿por qué no construir en España un lugar de la memoria histórica? En España no hay un solo lugar de la memoria histórica. Lo hay en Italia, lo hay en Francia, lo hay en Alemania, un lugar al que pueden ir todos a reflexionar sobre su historia. Aquí no le hay, y nosotros queríamos que fuera el Valle de los Caídos, y para eso, lógicamente, había que hacer una serie de cosas. Había que hacer un relato sobre el Valle de los Caídos, cómo fue construido, y es terrible, pero es muy edificante saberlo. Y luego había que hacer una intervención artística en la explanada para equilibrar el peso de la basílica, y luego había que hacer unas propuestas para el visitante, de suerte que entendiera que la guerra civil es el último episodio de una historia caidita que viene de muy atrás. Queríamos que fuera un lugar de la reconciliación y de la superación de las causas de los conflictos, pero fue imposible. Y alguien que me preguntó en la prensa y me decía: ¿usted qué piensa? Digo, a mí me da mucha pena el que digan, digamos, la gente de izquierda de España, que el Valle de los Caídos no puede dejar de ser lo que Franco quiso que fuera. Digo, eso me da mucha pena, porque cualquiera que vaya hoy a los campos de exterminio, a Auschwitz, o a Sobibor, o a cualquiera de estos sitios, verá que allí no van los nazis, van los hijos y los descendientes de los judíos, porque entienden que ese es un lugar en el que hay una lección histórica. Pues muchas gracias. A mí esta última parte del debate, Reyes, o de la conferencia, es difícil, ¿no? Intentar explicar, después de 40 años de franquismo, de unas personas que han vivido el silencio, han vivido la presión, han vivido, bueno, pues 40 años muy duros, decirles, yo estoy convencido, pero pedirles piedad, perdón, generosidad, sin que antes hayan podido sentir un poco restablecido esa dignidad, un poco lo que querían, ¿no? Ese reconocimiento previamente. Yo creo que hacerlo en paralelo es complicado, después de 40 años, no sé. Sí, es difícil. Lo que pasa es que la memoria es muy exigente, entonces, por eso yo creo que habría que llamar a las leyes que se están haciendo en España leyes de justicia histórica, que es muy importante. La justicia histórica es muy importante. Es decir, y todas esas, efectivamente, aquí tenemos todavía una tarea pendiente de reparar y restituir a las familias republicanas, no solamente su honor, sino muchas veces sus bienes. Eso no lo cuestiono en absoluto, ¿no? Pero yo por eso yo lo llamo justicia histórica. Lo que pasa es que la memoria es un término muy exigente. Y si hablamos o no hablamos de memoria, o hablamos de memoria. Eso podemos hacer. Y hablemos de justicia histórica. Pero si hablamos de memoria, la memoria es nunca más. Y si no, es que no hemos entendido nada. Y por eso yo puedo decir que sobre todo he trabajado con supervivientes del Holocausto y con testimonios de supervivientes. Y lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo, de que la razón de su vida es mandarnos el mensaje de nunca más. Y no es pecado, y es justicia, pero no solo justicia. Entonces, la memoria es verdad, es justicia, pero es algo más, es nunca más. Al hilo de esto, yo acabo, y si alguien quiere decir algo, quiero recordar el libro de Alejandra, porque realmente a mí me gustó mucho, que mañana va a ser testimonio, creo, ¿no? Porque realmente me parece un libro muy duro, pero al mismo tiempo que es muy duro me parece precioso. Es que es curioso, o sea, tú lo lees y es muy duro, pero es muy bonito, es precioso y no tiene rencor. Y en ese sentido me pareció muy bonito cuando lo leí.
Si alguien quiere decir algo. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Reyes, por la exposición que has hecho y sobre todo decir que estoy completamente de acuerdo contigo en que la memoria es nunca más. Pero también quería preguntarte algo o pedirte, aunque pueda ser quizá demasiado largo. Has dicho una frase que me llamó mucho la atención ahora en esta última parte, que es que la República tampoco estuvo exenta de responsabilidad de lo que ocurrió. Yo querría saber a qué te refieres. ¿Cuál es la responsabilidad de la República en el estallido de la Guerra Civil? Porque yo entiendo un poquito que a partir, sobre todo, del 16 de febrero del 36, cuando el Frente Popular gana las elecciones, es verdad que hay una, digamos, ebullición en España, pero desde abajo, fundamentalmente desde todos aquellos grupos sociales, especialmente trabajadores, campesinos, etcétera, que ven que a partir de ese momento puede ser realidad lo que la República había prometido desde 1931. Y ante un gobierno que ni siquiera tenía un marxista dentro de él, le presionan para que lleve a cabo unos cambios que no es una revolución, es simplemente una serie de reformas que estaban por hacer. Y ha hecho la derecha más radical del país, responde con un golpe de Estado. ¿Cuál es la responsabilidad de la República? Eso es importante que lo sepamos, porque eso yo sí que considero que es memoria. Que empecemos desde ahí, poniendo las cosas muy claras. Esta es la realidad histórica. Nada más. Ahora vamos, si quiere, o contesta brevemente o hacen todas las preguntas. Si solo hay 3 o 4, como queráis. Hombre, es que hay otra mesa, ¿eh? Sí, claro, por eso que... Somos 4. No, sí, pero... Sí. ¿Se va a quedar hasta el final? No, porque yo no te voy a decir. Bueno, pues si queréis, hacéis preguntas que tengan respuesta breve, porque es que no es... Ya es que en este momento es bastante imposible. Ya. Yo solamente quisiera hacer una pregunta al profesor. Dígame, ¿cómo quieren hacer aquí, por ejemplo, una conciliación o un comprenderse unos a otros? Porque ustedes sabrán muy bien, y además mejor que yo, cuando acabó la Guerra Mundial, De Gaulle y Adenauer, los dos enemigos centrales, se reunieron. ¿No me oye? Que se oye mal, sí. Yo digo que cómo se quiere hacer aquí una conciliación entre las personas, cuando aquí a nosotros tenía que comenzar por la nación misma, por los partidos mismos, reunirse y prepararse. De Gaulle y Adenauer, los dos cancilleres, o sea, presidente de la República Francesa, del Consejo Federal de la República, y Adenauer, que era el canciller, se reunieron y hicieron pactos terribles, pactos obligados, porque le obligaron al ejército a hacer ese pacto, que no lo querían, pero lo hicieron. Y ahí tienen el resultado que tienen en Europa. Es que en Europa no era memoria, en Europa era ley obligatoria de hacerlo. Obligaban por lo menos a enseñar en los colegios, cuando entraba, el mínimo reglamento. ¿Qué era la Constitución? ¿Qué era eso? El único que iba Es que mejor no venimos aquí. Sí, pero perdona, si no es por nosotros, es que hay otra mesa ahora. Para que me conteste el profesor, ¿qué piensa de eso? Nos pedimos, por favor, hacer preguntas concretas. A ver, aquí nos dicen, a ver, porfa, pregunta de verdad. Dentro de lo imposible, que es preguntar muy brevemente y sucintamente, quisiera preguntarle al profesor si él entiende que la Unión Europea es una resignificación del sentido del progreso. O sea, yo creo que la Unión Europea no es una concepción democrática de ciudadanos y ciudadanas, sino es una resignificación del progreso de vendido mercancía. Por lo tanto, habría que añadir también un poco qué papel juega la Unión Europea, ¿no?, en los nuevos manifestos y qué relación guarda el pueblo judío, por ejemplo, o la cultura hebrea con el conflicto israelí-palestino. No, bueno, creo que hay un debate completo.
nunca, y si lo hace... Bueno, yo, es que no depende de mí, de verdad, ¿no? Yo lo que diga la... Pero cuando estaba hablando de progreso y fascismo, ¿cuál cree usted cuál es el objetivo aquí en España de ese objetivo común que tiene el fascismo y el progreso aquí en España? La desmemoria en concreto, o sea, sí, es conseguir que no tengamos esta memoria de lo que pasó en España. Sí. Sí, quería hacer un breve comentario con el debido respeto. No, con el debido respeto, me vas a perdonar. No, ¿por qué? Que no es por nosotros. No sé, Dani, ¿hacemos las preguntas o no? Si puede realizar una respuesta breve, aglutinando un poco a todas. Hay otra actividad, personas que han venido desde muy lejos también para estar en la mesa y vamos a darle paso cuando el profesor brevísimamente. Sobre la responsabilidad de la República habría mucho que hablar. Yo solamente invito a que leamos las críticas de los republicanos a la República, a Ortega y Gasset, a Américo Castro. El hecho de que pensemos en una de las figuras emblemáticas que todos respetamos y adoramos de la República es María Zambrano. María Zambrano, el 18 de julio, el 19, va a buscar a Ortega y Gasset con una pistola para que firme un documento a favor de la República. Para llegar a ese punto hace falta un nivel de crispación, un nivel de irracionalidad considerable. Entonces, yo diría eso, leamos sosegadamente las páginas de Américo Castro, de Azaña, de Ortega, sobre los males de la República. Naturalmente que la República ha sido el modelo político mejor que hemos tenido en el siglo XX. Yo eso estoy de acuerdo. Entiendo que si eso acabó en una guerra civil, tenemos que pensarlo bien de nuevo y tenemos que revisar críticamente todo ese pasado. Sobre la Unión Europea. La Unión Europea nace como una sociedad del acero y el carbón. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, las potencias, el Benelux, seis países europeos, acuerdan tener una sociedad sobre el acero y el carbón porque eran las materias que decidía el triunfo o el fracaso de la guerra. Eran las materias primas fundamentales para evitar. Y hay una reflexión sobre la superación de los nacionalismos y la creación de un espacio. ¿Quién son los filósofos fundamentalmente los que lo piensan, los que lo diseñan? Luego los políticos hicieron una europea del mercado común. Eso es verdad. Pero es verdad también que eso no es exactamente la realización del proyecto que se deriva de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que Europa tiene un camino por recorrer. El progreso y España. Bien, el progreso, yo sigo pensando que el progreso es la categoría que define la política y me parece muy peligroso. Pero me parece peligroso porque una de las engañifas del progreso es pensar que los recursos son infinitos y el planeta Tierra tiene unos recursos limitados. Entonces, todo lo que está ocurriendo con el clima climático y con los problemas derivados tiene que ver con esa ideología del progreso, con la idea de que el progreso es infinito, que siempre hay recursos para progresar y que al final el progreso lo resuelve todo. Esa ideología del progreso nos está matando y esa es la clave y mientras, por tanto, no revisemos algo tan prestigioso como el progreso, no habrá solución, por ejemplo, a la crisis climática, porque en el fondo la produce el valor que más apreciamos nosotros, que es el progreso. Y eso es lo que yo me parece que es discutible. Bueno, yo sé que habría mucho que
infantil, pero